participar. Imagino que esto es solo un puesto simbólico. Hola, Reina. Hola, ¿cómo andan? Ah, perfecto, se escucha. Buenísimo. Hola, Julieta. Hola Jimena, ahí estaba acomodando Está bien. el audio. Me puse con el celu porque en mi casa anda un poco mal internet por las dudas que tenga que recurrir a los datos, Ah, tenerlos perfecto. habilitados. Hola Rodri, gracias. No hagas preguntas difíciles. ¿Cómo andás? Hola, Frank. No se te escucha. Tenés el micrófono apagado. Hola. Ahora Hola. sí. Ahí sí. Bárbaro.
¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Bueno. Jime, ¿los encuentros quedan grabados? Sí, de hecho ya se está grabando. Ah, bueno. Sí, después, cuando los tenga, los comparto. Bárbaro. Bueno, son las 6. A las 6:10 empezamos. Así damos Perfecto. tiempo que se vayan sumando. Bárbaro. Perfecto.
Bueno, buen día. Visto que ya son 6:10, un poquito pasado, vamos a ir empezando. Bienvenidos a todos y a todas al tercer encuentro del taller de ejecución de la pena y la contravención. El tema a tratar hoy es el derecho contravencional, puntualmente la ley provincial 3151, que es el nuevo código de faltas de la provincia de La Pampa. Para ello contaremos con dos exposiciones, de Franco Galia por un lado y de Julieta Carrasco por el otro. También iba a estar presente exponiendo hoy Susana Grassi, pero lamentablemente por cuestiones personales no va a poder estar. De todos modos manda saludos a los compañeros expositores y desea que todo esto salga perfecto. Bueno, recuerden, como todos los encuentros, que si quieren hacer preguntas o compartir opiniones, las pueden redactar en el chat, que después las vamos a leer cuando terminen las exposiciones, o directamente habilitar sus micrófonos al final. Unos 45 o 30 minutos antes de que termine la reunión, vamos a compartir el link para la asistencia. Como decía, los expositores son Franco, por un lado, que es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Católica de Salta, que actualmente presta funciones en la Fiscalía Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de la ciudad de General Pico desde 2019. Por el otro lado, Julieta es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, y también presta servicios en la Fiscalía Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial desde el mismo año 2019. Cuando quieran comenzar. Bueno, gracias Reina. Desde ya en principio el agradecimiento a la comisión del observatorio, a Jimena que ha estado en la organización de cada encuentro, y también a Julieta que estuvo predispuesta desde el primer momento para formar parte de la exposición. Espero que este último encuentro, que sea del mismo agrado que los anteriores, que pueda ser provechoso. Desde ya las dudas o inquietudes que vayan surgiendo, si quieren habilitar el micrófono para plantearlas o por el chat, háganlo, que vamos a intentar dar la mejor respuesta que esté a nuestro alcance. Como mencionó Reina, pensábamos contar también con la presencia de Susana,
Susana Grassi, que es fiscal contravencional de Santa Rosa, pero bueno, lamentablemente por cuestiones personales no nos puede acompañar en este momento. Les comento cómo organizamos la exposición, que va a ser en distintas partes. En primer lugar, voy a presentar la parte introductoria del derecho contravencional, luego Julieta va a explicar las figuras contravencionales, que son las infracciones que sanciona la ley. Después voy a retomar la palabra para explicar el procedimiento y las salidas alternativas que tiene el imputado, y después Julieta va a explicar las sanciones. Así que, bueno, la primera parte de la exposición consiste en presentar el marco general del derecho contravencional y su alcance en la provincia de La Pampa. Antes que nada, es importante tener en cuenta que generalmente los términos faltas, contravención e infracción son utilizados como sinónimos. De todos modos, vamos a intentar hacer una distinción de los mismos. En principio sería importante precisar qué es el derecho contravencional. Como señala Mario Juliano, es un área del derecho que no ha sido objeto de grandes preocupaciones por parte de los estudiosos del derecho en general, y mucho menos por quienes se encargan de sancionar las leyes que rigen la vida de la sociedad, que justamente son los propios legisladores, en nuestro caso los legisladores pampeanos, dado que es una ley provincial. Al igual que advirtiera Javier Sequeira en el encuentro pasado, el derecho contravencional tampoco se encuentra en la currícula de las facultades de derecho, esto es como materia independiente, por lo cual dentro del derecho representa un espacio a profundizar, tanto a nivel nacional y mayor aún a nivel provincial, dado que, como mencionaba anteriormente, cada provincia sanciona su propio código contravencional. Respecto a esto último, un dato importante a tener en cuenta es que los códigos contravencionales de cada provincia se denominan de distintas maneras. Por ejemplo, nos podemos encontrar con códigos de faltas, como es el caso de provincia de Buenos Aires, códigos de convivencia, como es el caso de la provincia de Córdoba, o en nuestro caso, o el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son códigos contravencionales. En cuanto al término, podríamos ofrecer una o dos definiciones, frases de algún jurista destacado que nos precisen el término del derecho contravencional. Por ejemplo, algunos autores consideran que es un derecho penal de baja intensidad aflictiva, o hasta incluso hablan de pequeños delitos. De todos modos, para entender el alcance de la legislación, yo prefiero elegir otro camino para entender la materia, otra definición. Por un lado, todos sabemos que las conductas más graves de la sociedad, es decir, un hurto, un robo, una estafa, un homicidio, se encuentran contenidas y sancionadas en el Código Penal de la Nación, un código que naturalmente rige en todo el territorio nacional. Por otro lado, hay una serie de conductas también antijurídicas, contrarias a la ley, que no están contenidas en el Código Penal y que las legislaturas provinciales, tratándose de leyes sancionadas en democracia, establecen que son reprochables, sancionables. Digo legislaturas sancionables justamente porque estamos hablando de leyes sancionadas en democracia, pero aún al día de la fecha persisten códigos como el Código de Provincia de Buenos Aires, que son de gobiernos de facto, es del año de inicios de los 70, de 1973 ese código. En este punto ahora sí podemos distinguir el término falta del término contravención. Si bien son sinónimos, lo que podríamos decir es que las faltas son infracciones que generan una sanción administrativa. Acá en este orden de ideas lo que tenemos que destacar es que los municipios, a través de sus concejales, son quienes sancionan las distintas ordenanzas que contienen estas infracciones administrativas. En cambio, las contravenciones previstas por el Código Contravencional de La Pampa son más que meras infracciones administrativas. Son infracciones que ya meritan un trámite judicial. Lo que podríamos aclarar en esta instancia también, a modo de ejemplificar, que en una escala de gravedad podemos distinguir, por un lado, un delito, en el medio podemos distinguir una contravención, y por el otro, la conducta menos grave de una sociedad, una sanción administrativa municipal. En este punto es que surge la discusión de hasta dónde puede sancionar un municipio, y si la misma materia regulada por las ordenanzas puede ser la misma que la contenida en un código contravencional provincial.
Al respecto, la Constitución de La Pampa delimita lo que pueden legislar las municipalidades, sin embargo, sigue siendo más que debatible qué es administrativo por un lado y qué es judicial por el otro. También, al respecto del Código Contravencional nuestro establece una serie de reglas para determinar esta competencia, es decir, el organismo que va a intervenir en cada hecho o en cada situación. Ante un hecho similar, una infracción semejante, tratándose de la misma materia, que se encuentre en una ley especial provincial o en el Código Contravencional, siempre prevalece la ley especial. Por ejemplo, hay una ley especial provincial respecto al tránsito de maquinarias agrícolas, con lo cual prima esa disposición, esa ley, por sobre los artículos que tenemos en el Código Contravencional que regulan lo atinente al tránsito. Lo mismo sucede con aquellas cuestiones que contienen las ordenanzas municipales. Por ejemplo, si una ordenanza de una localidad prevé una infracción por el cuidado de los animales que pueda lastimar a terceras personas, también prevalece esa ordenanza municipal en lugar de la aplicación del Código Contravencional. De manera que la justicia contravencional es competente, esto tenemos que dejar en claro, siempre y cuando el hecho que se investiga no sea acaparado por una ordenanza municipal o por una ley provincial, las que, como señalara previamente, priman antes que el Código Contravencional. Es muy discutible el tema. Por ejemplo, hay códigos de faltas municipales que sancionan el incumplimiento de los deberes de vigilancia, del cuidado de los padres sobre los hijos, algo que a mi entender es más judicial que administrativo. Por eso es más que discutible el tema. De todos modos, es necesario destacar que en caso de duda, siempre va a prevalecer la norma municipal. Antes de ingresar a tratar lo que sería el Código Contravencional nuestro, el vigente desde el año pasado, la Ley 3151, creí conveniente hacer una breve introducción de la evolución del derecho contravencional provincial. El primer código provincial se denominó Código de Faltas, es desde el año 89. Respecto al mismo, yo quisiera centrarme en los roles del juez, del fiscal y del defensor para poder explicar a grandes rasgos la evolución de la legislación, para entender los cambios recientes con el nuevo código. Este Código de Faltas del 89, el primer código provincial, preveía que el juez era el encargado de instruir la causa, esto es de llevar adelante la investigación y de juzgar, tenía un rol activo en todo el proceso. Decimos que tenía un doble rol y bajo un sistema inquisitivo. Esto por un lado respecto al juez. Otro dato más que interesante respecto a la defensa del imputado, la defensa en juicio es una garantía fundamental, está consagrada tanto por la Constitución Nacional, por la Constitución de la provincia, por todos los instrumentos nacionales. Lo llamativo del caso respecto a la defensa es que el texto del artículo original del viejo Código de Faltas preveía que el infractor puede designar un abogado, un abogado particular, o efectuar su defensa personalmente. Con lo cual la posibilidad de acceso a un defensor oficial no fue sino hasta la reforma del Código en el año 95. A partir de entonces, el presunto infractor, imputado, sospechoso, como le quieran llamar, podía ejercer su propia defensa, al igual que anteriormente, designar un abogado particular, como lo dijimos también previamente, o recién ahí poder darle intervención a un defensor público. Lo llamativo de esta reforma es que, o de sus consecuencias mejor dicho, es que el mismo año la Procuración General del Poder Judicial de La Pampa estableció que ante la superposición de tareas de los defensores generales debían priorizarse las causas penales sobre las contravencionales, motivo por el cual la defensa pública del imputado no estaba garantizada en absoluto. En cambio, el Código Contravencional vigente presenta una evolución más que destacable en cuanto al ejercicio de defensa en juicio del imputado. Invierte la regla, y ahora sí que es muy clara. La defensa en juicio es irrenunciable, es una defensa técnica obligatoria que puede ser ejercida por medio de un letrado particular o en su defecto por el defensor oficial. El imputado no puede renunciar a la defensa en juicio, sin embargo es el juez quien le puede autorizar el ejercicio de su propia defensa, en tanto ello no sea contrario a la propia defensa, como decimos. Por último, el otro de los roles que quería mencionar para que se entienda cómo ha sido la evolución con la ley vigente,
es que es respecto al rol del fiscal. El Código de Faltas sancionado en el 89 no contenía la figura del fiscal tampoco. Como dije anteriormente, se concentraba todo en el juez. Era un sistema inquisitivo donde predominaba el rol del juez. Recién con la reforma del 2004 pasó a ser un sistema mixto. Allí empezó a incluir la figura del fiscal en todas las etapas del proceso. Esto es con el llamado artículo 51 bis, donde el Ministerio Público Fiscal se establece que va a ser parte obligatoria en todas las partes, en todos los actos procesales, en todas las etapas del proceso de faltas. Hay que tener en cuenta que desde el año 2011 se reforma el Código Procesal Penal de la provincia, y el nuevo código se rige, el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, bajo el sistema penal acusatorio. De manera que el sistema inquisitivo, e incluso el sistema mixto que recién estábamos mencionando con la inclusión del fiscal al juicio, se empieza a cuestionar. Sobre todo teniendo en cuenta este nuevo sistema de enjuiciamiento penal que empezaba a vislumbrarse en la provincia. Lamentablemente, como sucede con un montón de legislaciones, la legislatura provincial no trató a tiempo un código contravencional acorde a la nueva legislación provincial, por lo que fue la justicia, a fuerza de jurisprudencia, que tras un fallo del año 2017, declaró la inconstitucionalidad del código tal como estaba funcionando. Esto es del viejo Código de Faltas. Ahora bien, en cambio el código nuevo del año 2019 es un código moderno que se basa en el sistema acusatorio y bueno, distingue claramente lo que son las figuras del fiscal, la defensa técnica obligatoria, como estábamos mencionando antes, y el juez imparcial e independiente del conflicto, quien toma conocimiento de la causa en el juicio, recién en la etapa de juicio, no en la instrucción, como lo hacía anteriormente, que decíamos que tenía un doble rol, que eso es lo que estaba mal. Hay una distinción de roles mucho más clara ahora que la que había anteriormente. Ahora el titular de la acción, que es quien investiga una causa, es el fiscal. Interviene la defensa y el juez resuelve. Al igual que el anterior código, es una ley autónoma, pero en caso de ser necesario, supletoriamente se aplica el Código Penal o subsidiariamente se aplica el Código Procesal Penal de la provincia. Por último, lo que quería destacar en esta etapa es que el juez contravencional ejerce una doble función en cuanto a la jurisdicción contravencional. Por un lado es el juez contravencional, anteriormente juez de faltas, ahora juez contravencional, y por otro lado, la ley orgánica del Poder Judicial establece que el mismo juez es la autoridad de aplicación, es el órgano de apelación de una resolución por una falta municipal. Así que tiene esa doble función el juez. Hasta aquí estaríamos terminando la parte introductoria del derecho contravencional. Así que, bueno, le cedo la palabra a Julieta para que nos comente, nos explique lo que serían las figuras contravencionales. Bien, Reina, no sé si querés decir algo, si no, arranco. No, perfecto, cuando quieras empezar. Bien. Vale. Bueno, primeramente, obviamente, igual que Franco, voy a agradecer por esta convocatoria para exponer sobre el derecho contravencional, una rama del derecho que, como él dijo, no está demasiado estudiada ni profundizada. Yo voy a hablar de las figuras contravencionales. Tenemos más de 40 figuras contravencionales previstas en el código, obviamente no voy a poder hablar de todas. Voy a tratar de centrarme más que nada en las que por ahí trabajamos más, en la fiscalía, para darles un poco de recursos tanto al que ejerce la profesión, para el caso que tenga que en algún momento ejercer la defensa de alguna persona que esté en estas circunstancias, como también al ser contravenciones son cuestiones que por ahí nos tocan a cualquier particular. Hay figuras que podemos ser víctimas o imputados cualquiera de nosotros, no se trata de un delito, por ende, bueno, para que sepan un poco cómo trabajarlo. Nosotros tenemos el Código Contravencional, como dijo Franco, el año pasado tuvimos una reforma, hasta el año pasado era la ley 1123, actualmente a partir de julio del año pasado se encuentra en vigencia la ley 3151. En este nuevo código se mantuvieron algunas figuras que estaban previstas en la anterior legislación,
se sacaron otras porque ya no estaban en desuso y no iban acorde a la realidad actual, y algunas se incorporaron nuevas figuras. También es importante que sepan que algunas figuras, si bien estaban previstas, los bienes jurídicos que protegían no eran los que se protegen ahora, por ende daban lugar a que ciertas cuestiones, si bien la figura en sí estaba legislada, como el bien jurídico protegido era otro, por ahí no podíamos dar respuesta a las denuncias que muchas personas hacían. Como les dije, tenemos 11 títulos en los cuales hay bienes jurídicos protegidos. Les voy a leer rápidamente cuáles son. Tenemos sanciones, figuras contravencionales en las cuales se sancionan las contravenciones contra la autoridad, la protección integral de las personas, la libertad personal, la fe pública, la moralidad, las buenas costumbres, la seguridad pública, el ejercicio regular del deporte. También se sancionan aquellas contravenciones contra el ambiente, las relativas al uso de servicios públicos, contravenciones contra el patrimonio, y tenemos un título dedicado exclusivamente a las contravenciones que afectan a niñas, niños y adolescentes. Me voy a centrar primeramente en el artículo 93, que el artículo 93 es el primero del título que protege la integridad de las personas. En este artículo lo que se sanciona es aquel que pelee o que tome participación en una pelea, afectando en lugares de acceso al público, o también en lugares que si bien son privados, pero que trascienden al público la afectación que se hace. Esto es importante porque hoy por hoy se encuentra como bien jurídico protegido la integridad de las personas, a diferencia de lo que ocurría antes, que esta figura, si bien se encontraba legislada, lo que se afectaba para poder sancionar tenía que estar afectado solamente el orden público y no permitía aquellas cuestiones que ocurrían en ámbitos privados y trascendían al ámbito público. El artículo 94 también incorporó una gran novedad acorde a las exigencias y a los cambios de paradigma que estamos viviendo tanto a nivel de nuestro país como también a nivel mundial, con todas las cuestiones relativas al feminismo y todos estos reclamos que se vienen haciendo, y sanciona al que intimide u hostigue mediante insinuaciones sexuales o verbales con contenido sexual a otra persona en lugares públicos o también privados con acceso al público. Esto es una situación y una cuestión novedosa al preverse una sanción para aquellas circunstancias en que en general son mujeres las víctimas de estas situaciones, que quedaban en una zona desamparada porque no se trataba de un delito, porque no constituía una exhibición obscena para constituir un delito, pero que sí afectaba la integridad personal de las mujeres fundamentalmente. Es importante que sepan que antes el título de protección integral de las personas se encontraba regulado, pero solamente preveía una contravención o falta, como se le decía en ese momento, que era la prevista en el artículo 95. El artículo 95 se mantuvo dentro de este título, con el mismo número también, y es una figura en la que se sanciona al que golpeare o maltratare a otro sin causarle lesión. Lo que tiene de destacable esta figura, a diferencia de la mayoría de las contravenciones que tenemos en el Código, es que tenemos como condición de procedibilidad la denuncia del damnificado o de su representante legal. Es importante que sepan que el artículo 13 prevé que toda contravención da lugar a una acción pública. Por lo tanto, esta es una de las excepciones, porque establece expresamente ese artículo, salvo aquellas que se consideren como instancia privada, que son algunas de las figuras contra la integridad de las personas. Por lo general estas causas vienen acompañadas de, no lo tengo, lo tengo que bajar de un porque Julita certificado médico. Pero no es PDF, por eso fíjate a ver si te tiene que dar No, no opciones. me dice. No te da Hay otra un opción para micrófono que está habilitado, si No podrían, tengo el documento. Puede si que no podrían disponga de una apagarlo, por aplicación favor. compatible con este archivo. Ah, sí, entonces lo tengo que pasar. Hay un micrófono habilitado. María Ahí me Marta, parece si que podría... ya lo ahí apagaron, me está, parece. ahí está, bárbaro.
Buenísimo. Bueno, no, como les decía, que el artículo 95, que es el que sanciona al que maltrate a otros, pero sin causarle lesión, generalmente son causas que vienen acompañadas de algún certificado médico donde consta algún tipo de apretón o bien en la denuncia se consta que hubo un empujón o alguna circunstancia de estas. Bueno, es esto lo que se sanciona. No tiene que haber lesión porque si no estaríamos obviamente frente a las circunstancias de un delito. El artículo 96 es un artículo importante también, tiene varios incisos, pero yo me voy a centrar en el inciso 3, en el que dice que se va a sancionar aquel en que en lugares públicos o abiertos al público cause molestias o perturbaciones, y la novedad que incorpora este artículo es que equipara también las molestias y perturbaciones causadas en ámbitos privados. Esto no es menor, no es un dato menor, porque hasta el año pasado esta figura se encontraba dentro del bien jurídico protegido, también el orden público y la tranquilidad pública. Por ende, todo lo que ocurría en el interior de una vivienda, por ejemplo, no lo podíamos sancionar. Incluso así había resuelto el TIP en el año 2009, en el fallo que nosotros lo llamamos el fallo de Al Santo, donde dictó y resolvió que se debía absolver a una persona que primeramente en primera instancia había sido condenada, porque consideró que las molestias que esta persona le había causado a la denunciante no habían trascendido la esfera de lo privado. Por lo tanto, como el bien jurídico protegido en ese momento era la tranquilidad pública y el orden público, consideraban que no estaba la figura cabalmente, digamos, no había ocurrido la figura para afectar el bien jurídico en juego. Por ende, esta novedad nos permitió a nosotros poder darle trámite a un montón de estas causas. Generalmente tenemos situaciones de parejas o exparejas que si bien no revisten la característica de un delito ni de cuestiones de violencia de género, se dan situaciones, es muy común, situaciones de molestias por mensajes de texto que se envían. Entonces lo que nosotros siempre les recalcamos es que nos aporten este tipo de prueba, les pedimos las capturas de pantalla de los mensajes que reciben, y a partir de eso también oficiamos a las compañías telefónicas para poder determinar la titularidad de la línea y así poder sancionar a estas personas. Por lo general, Franco ya igual después se va a detener en eso, si bien la pena de multa es la regla en nuestro ordenamiento, este tipo de situaciones a veces con el pago de una multa no se solucionan, sino que incluso hasta llegan a una escalada mayor. Por eso tratamos siempre llegar a situaciones amistosas de resolución, como por ejemplo una mediación, una conciliación. En algunos casos también procede la probation, como para lograr algún tipo de freno en estas situaciones que pueden desencadenar en situaciones aún más complicadas. También tenemos el artículo 97, que es un artículo importante en cuanto a la protección integral de las personas en este bien jurídico. Esta figura es una figura que sanciona a aquel que tiene varios incisos, pero el inciso primero, que es el que más trabajamos, es aquel que se encarga de sancionar a quien con ruidos de cualquier especie y de modo contrario a los reglamentos provinciales provoque molestias públicas innecesarias. Esto por lo general, lo más común, y es un cúmulo bastante importante de causas que tenemos, es por problemas de ruidos molestos que se generan entre vecinos, ya sea por motos, golpes en las paredes, música alta, por lo general es música alta, situaciones que vienen de larga data, que el vecino han tratado de solucionarlo sin llegar a la justicia. Cuando esto no resulta, hacen la denuncia correspondiente, y en esto también es importante la prueba que recabe la persona damnificada, porque por lo general estas situaciones se dan en horarios nocturnos, donde nosotros no estamos presentes, obviamente, y entonces les pedimos que, ya que hoy por hoy los celulares permiten realizar grabaciones, que graben estos ruidos, que llamen a la policía para que la policía cumpla con las presencias policiales, y de este modo poder asentar todas las presencias que se realizaron. Incluso la policía hoy por hoy se encuentra bastante aceitada con esta problemática, y por lo general ellos mismos graban con sus celulares particulares estas situaciones, y sobre todo la actitud que presta la persona
la imputada, que después resulta ser imputada, cuando se le solicita que disminuya el volumen de la música, y bueno, se les explican los horarios que debe respetar y demás. Es importante, como dijo Franco cuando habló del tema de que puede haber colisión entre regulación por parte del Código Contravencional y las ordenanzas municipales. Nosotros en General Pico particularmente tenemos esta colisión en cuanto al tema de ruidos molestos. Los ruidos molestos nos corresponden a nosotros como órgano judicial, solamente en aquellos casos que se trate de ruidos molestos generados por los particulares. Todo lo que tenga que ver con ruidos molestos generados por comercios o lugares habilitados es una competencia que se ha reservado la municipalidad a través de una ordenanza y son ellos los encargados de esa situación. ¿Qué nos pasa con esto? Tenemos un tema muy complicado, sobre todo en los veranos, que es el tema de los alquileres de las quintas que se alquilan como alquiler diario, y esto genera graves problemas por lo siguiente. Nosotros lo trabajamos como una quinta familiar, por ende nos corresponde la competencia a nosotros, el municipio obviamente no asume la competencia en estas circunstancias, pero a su vez se presenta el problema de que hay un lucro que se está generando con estos alquileres, los vecinos denuncian los ruidos molestos que se generan en estas quintas, pero conocen solamente al propietario de la quinta y no así a la persona que alquiló. Los propietarios en algunos casos llevan a cabo un contrato de cómo debe ser la utilización de esta quinta, pero a veces no coincide con la persona que cuando la policía se presentó en el lugar, es la que recibe a la policía en esa noche y es la que está generando el ruido precisamente. Entonces, bueno, se genera toda una situación, por un momento pensamos en la posibilidad de imputar al dueño de la quinta con algún tipo de participación, pero bueno, hoy por hoy todavía esto no está del todo resuelto. La participación que prevé el Código Contravencional exige que haya una colaboración en el momento del hecho, sin la cual el hecho no se podría haber cometido. Nuestra Fiscalía particularmente todavía no considera que haber alquilado la quinta no es suficiente como para que se sancione al propietario, por ende estamos en una zona ahí todavía bastante gris, que por ahora resultan imputadas las personas que se firmó el contrato o bien las que identificó la policía al momento de la presencia policial. Ha habido reuniones incluso con el municipio para poder ver cómo solucionar este tema, porque no es solamente una cuestión de los ruidos molestos, sino una cuestión de habilitaciones y demás, con algo que se está lucrando. Bueno, hay un abanico importante de figuras, pero no voy a llegar a hablar de todas. Tenemos una figura también dentro de la libertad personal, que sanciona a aquel que acosa o hostiga a otra persona de forma reiterada, que de este modo afecta la libertad de esta persona, haciendo que esta persona deba cambiar hábitos para poder vivir tranquila, digamos. Al haber esta afectación, nosotros tenemos también una sanción prevista en el artículo 99, y esta es otra de las figuras que también prevé como condición para que podamos proceder la denuncia del damnificado o de su representante legal. Hemos tenido una causa importante en esta circunstancia de unos jóvenes que eran exparejas, donde la situación no podía llegar a su fin, había molestias de forma presencial a través de mensajes de texto, y bueno, un cúmulo que se extendió por 6 meses. El hombre de esta pareja se presentó a la fiscalía, presentó la denuncia y logramos llegar a una probation. Él no quiso ninguna reparación económica por esta situación, pero bueno, logramos llegar a un acuerdo. Hoy está en vigencia esta probation hasta diciembre, veremos cómo termina, pero creemos que va a seguir todo bien. Por otro lado, también vamos a saltearnos varios títulos y vamos a hablar directamente. Tenemos un artículo muy importante en cuanto al tránsito, pero tampoco voy a llegar a hablar de esto. Es importante que sepan que en las cuestiones donde no hay competencia de ninguna cuestión municipal, la competencia nos va a corresponder a nosotros como Fiscalía Contravencional,
Se va a sancionar al que condujere vehículos o maquinarias en rutas o lugares poblados en exceso de velocidad, sin luces o algún otro requisito que se relacione con la seguridad del tránsito, o bien cuando se le confía el manejo a alguna persona que no está habilitada para manejar el vehículo de que se trate. Es importante tener en cuenta que esta figura nosotros al aplicarla lo hacemos en armonía con la Ley Nacional de Tránsito. El estado de ebriedad, que era algo que nosotros esperábamos que se previera en este nuevo código de forma expresa, no está expresamente previsto como una circunstancia para sancionar. Igualmente, se sigue sancionando por la conducción en estado de ebriedad cuando no ocurra, por ejemplo, en General Pico en la localidad, sino fuera del ejido urbano. La competencia nos corresponde a nosotros. Se ha sancionado generalmente a través del procedimiento de juicio abreviado, porque hay un test de alcoholemia, por ende terminan haciendo el reconocimiento de la infracción, y lo hacemos en aplicación armónica, como dije, de la Ley Nacional de Tránsito, considerando que el conducir en estado de ebriedad hace a la seguridad del tránsito y por ende puede ser sancionado por nosotros. Voy a centrarme ahora por último en el título 11, que es el título que prevé una sanción, que prevé sanciones para cuando lo que se afecte o el bien jurídico protegido, para decirlo de algún modo, sean las niñas, niños y adolescentes. El artículo 120, que es el actual artículo que más trabajamos, hasta el año pasado era el 106, hoy es el 120, tiene 8 incisos, me voy a centrar en el inciso sexto, que es aquel que prevé una sanción para los padres, tutores o guardadores que abandonen o descuiden el derecho a la educación de sus hijos o la persona a la que tienen a cargo. Y es importante que tengan en cuenta cuándo se da esta situación de abandono. El código expresamente establece que se va a dar cuando los chicos tengan 30 faltas continuas en el colegio o 45 faltas alternadas. Durante todo este periodo donde se van dando las inasistencias, el Ministerio de Educación tiene un protocolo que se ha formulado de cómo ellos deben ir trabajando ante estas situaciones, dando intervenciones a organismos administrativos, llamados que deben realizar, presencias que deben realizar en el domicilio de estos adolescentes o niños, para lograr la reinserción escolar. Cuando esto no ocurre, presentan la denuncia. Es importante que se tenga en cuenta que se tratan de hechos que transcurren durante un ciclo escolar. Por ende, finalizado el ciclo escolar, se considera que el hecho ya está cometido y no estamos frente a una contravención continuada en el caso de que al año siguiente el adolescente no se vuelva a matricular. Cada ciclo escolar nos va a marcar la finalización de un hecho en particular para la persona. Digo esto porque es muy común que tengamos varios periodos de un mismo adolescente. Por lo general, me centro en decir adolescente porque por lo general se trata de adolescentes, son las causas que más nos llegan. Es una situación que nosotros, sobre todo con Franco, nos hemos planteado, incluso esperábamos que esto se sacara del Código Contravencional cuando se sancionó el año pasado el nuevo código, pero bueno, por el contrario, los legisladores consideraron que era una buena herramienta para el tema del derecho a la educación, pero bueno, nosotros tenemos nuestras dudas, es una situación que por ahí suena medio duro, pero lo vemos como una criminalización de la pobreza, porque por lo general se trata de familias donde el derecho a la educación es uno de los tantos derechos que tienen vulnerados los chicos, y a veces el derecho a la educación como que en la escala está bastante abajo de un montón de carencias que los chicos tienen. Y por otro lado, no es menor que el Código Contravencional establece que se va a sancionar, digamos que todas las figuras contravencionales son dolosas, salvo ciertas excepciones en particular. Entonces, cuando hablamos del abandono de la educación de un hijo en particular, porque son los casos más comunes, no hemos tenido casos de guardadores, salvo alguna abuela que por ahí es la que está frente a la educación del niño, achacar la intencionalidad de un padre en no mandar a su hijo a la escuela nos parece como un poco mucho.
vamos a ver, o sea, hoy por hoy se sigue trabajando. Yo creo que por ahí en algunas circunstancias las vamos puliendo, vamos dejando de citar a ciertas personas, sobre todo traspolando principios del derecho penal como última ratio, como el de mínima intervención, y tratando de que estas situaciones se solucionen por los órganos administrativos. El Ministerio de Educación cuenta con muchos órganos administrativos tendientes a presentar situaciones, a darles a los chicos alternativas de procedimientos, propuestas flexibles para que no pierdan la educación, pero bueno, también colisiona a veces los derechos a la educación del adolescente, padre, con los derechos del nuevo niño que forma parte de esa familia, por más que sea un padre adolescente, tiene que salir a trabajar, forma una familia, y bueno, y estamos sancionando a una madre porque no manda al chico a la escuela. Por lo general, esto se canaliza a través de probation. Solamente tuvimos una vez un caso de una madre a la que sancionamos por no mandar a su hijo a la escuela, pero fue excepcional. En su mayoría celebramos acuerdos de probation que se cumplen un poco a medias. Por lo general es presentar certificados de alumno regular cada un mes, cada 2 meses, presentan 2 o 3, nosotros nos comunicamos con el colegio, y bueno, vamos como supliendo esa regla de conducta que debía cumplir el padre. ¿Qué podemos hacer con esto? Todavía no sabemos, lo trabajamos, lo charlamos, pero bueno, hoy por hoy es una figura que forma parte del Código Contravencional, y de la cual tenemos un gran cúmulo de causas que ingresan. Este año, bueno, hay una situación excepcional porque no se está contabilizando las inasistencias, pero bueno, el año que viene, si todo vuelve a la normalidad, seguramente tengamos muchas causas. Bueno, como les dije, hay un montón de figuras contravencionales. Es difícil en dar esta charla y hablar de las figuras contravencionales porque el Código Contravencional no es algo que todos leamos como si leemos el Código Penal. Entonces, bueno, por ahí les quería contar un poco, espero no haberlos confundido ni haberlos mareado mucho, pero bueno, después vamos a ver el tema de las sanciones. Ahora los dejo de nuevo con Franco para que les hable un poco del procedimiento. Bueno, bárbaro. Solamente en relación, bueno, al ausentismo escolar que nos comentaba Julieta recién, del gran cúmulo de causas que tenemos, es impresionante. Quería destacar solamente que concentra entre 70 y 80% de las causas que tenemos en trámite en la Fiscalía. Y lo único también que quería agregar es que son figuras contravencionales, son infracciones que no prevé ninguna otra legislación más que la pampeana. Solamente el Código Contravencional Mendocino, que es reciente, una ley del año 2018, prevé unas sanciones por ausentismo escolar a los padres, pero no establece objetivamente cuántas inasistencias tiene que tener el chico para que se configure esa contravención. Así que, bueno, es todo un tema de debate permanente en la Fiscalía. Incluso hay causas que se han apelado y que está resolviendo el TIP respecto de la prescripción y un montón de cuestiones más que vienen derivadas de lo mismo. Bueno, respecto del procedimiento, que sería la etapa que seguiría ahora para ingresar al procedimiento, la idea es contarlo desde el inicio de una causa contravencional. Las causas ingresan por una denuncia, ya sea verbal o escrita, que puede ser radicada en sede policial o en la misma fiscalía, o también por una novedad de servicio policial, que es el informe que realiza la policía de un determinado hecho. Este hecho sucede muchas veces en la vía pública. Tengan en cuenta que son molestias entre vecinos, peleas, es muy común, muy habitual que suceda en la vía pública. Lo que nos marca el código es que el funcionario que reciba la denuncia o que acredite la probable comisión de un hecho tiene que elaborar un acta con una serie de elementos que prevé la ley, elementos básicos que son el lugar, el día, la hora del hecho, las circunstancias, los datos del presunto infractor, testigos si los hubiere, si hay algún denunciante. Toda prueba que pueda aportar la policía en esa instancia es fundamental para acelerar, agilizar los términos de la investigación y que no tengan que ser requeridos luego por la Fiscalía.
También se le tiene que indicar a la persona la disposición legal, la infracción que se le está achacando, y se le tiene que entregar una copia de ese acta. Eso es lo que nos marca la ley. Se le realiza un acta contravencional a la persona, se le entrega una copia si es que está presente, y se deja constancia si la persona se niega a firmar. Bueno, en esta parte, en esta instancia, lo que hace la policía, generalmente, tratándose de hechos constatados por la prevención, la propia policía, nos eleva, en el término de 3 días, dice la ley, que no siempre sucede así, nos eleva las actuaciones a la Fiscalía. Si alguno de los participantes, de los oyentes, trabaja en la justicia provincial, conocerá que las causas son registradas en el sistema que posee la justicia provincial. En el caso de las causas penales y contravencionales, el sistema es el SIGELP, Sistema de Gestión de Legajos Penales. El Código Contravencional establece que el Ministerio Público Fiscal es el encargado de promover la acción contravencional. Decíamos anteriormente que todo residía en la cabeza del juez, en cambio ahora es el fiscal quien tiene un papel preponderante en la acción, en la propia investigación, contra la persona que se sospecha que haya cometido una contravención. De esta manera, el fiscal, en principio, lo que hace con el acta, evalúa, dentro de las alternativas que hay, naturalmente evalúa en principio la competencia. Puede que se trate de un delito o de una falta municipal, como hemos hablado, y entonces, por esta razón, tiene que remitir el legajo o las actuaciones a la autoridad que corresponda. Otra de las posibilidades que surge también en esta misma etapa, una vez que toma conocimiento de las actuaciones del fiscal, es que puede que disponga el archivo del legajo. Este archivo, podemos decir también que al igual que la propia teoría del delito, esto se ajusta para todos los delitos y también las contravenciones, hay distintos elementos que tienen para configurarse un delito o una contravención. Tiene que haber una acción de una persona, tiene que ser una conducta típica, descripta por la ley, antijurídica, que sea contrario a derecho, y bueno, tiene que basarse en la culpabilidad del infractor. Básicamente el archivo de las actuaciones se puede dar porque ese hecho que se describe, porque no constituye una contravención o no se puede probar que se haya cometido. Y la segunda causal también es que no se ingresa a discutir el hecho, sino que no se puede comprobar que haya sido cometido por el propio denunciado, por el imputado. Así que además de estas situaciones, hay otras causales también de archivo, tales como la extinción de la acción, pero sería ingresar en otra temática. La extinción de la acción se puede dar porque prescribe la causa, por un pago voluntario, por una conciliación homologada ante el juez, entre otras cuestiones. Pero básicamente un archivo se da porque no constituye contravención o porque no se puede probar que haya sido cometido ese hecho por tal persona, tal imputado. Este archivo, lo importante es de destacar en los casos de que haya una víctima o un damnificado de la contravención, que se debe notificar a esta persona, quien dispone de un determinado tiempo para solicitar una revisión al fiscal general, para que pueda reabrirse la causa y emitirse una nueva resolución para el caso de que le pueda hacer lugar la persona que reclama por esa causa. Bueno, dicho esto, la otra gran posibilidad se da cuando el fiscal inicia una investigación. Esto es más que interesante, esta etapa. Conforme el principio de desformalización de la investigación fiscal preparatoria, el Código Procesal Penal, que decíamos que es de aplicación subsidiaria, establece que las formalidades de las actas no son exigibles al Ministerio Público Fiscal, con lo cual la investigación es desformalizada, es un tanto informal, no, es un legajo interno de la propia Fiscalía, mediante el cual se lleva adelante la investigación. Otro aspecto importante que también nos indica en remisión al Código Procesal Penal de la provincia es en relación a los medios de prueba. Lo que nos dice el Código Procesal Penal es que se contempla la libertad probatoria. Esto es que todos los hechos y circunstancias relacionadas con el objeto de una causa pueden ser acreditadas por cualquier medio de prueba, salvo algunas excepciones previstas por las leyes.
Y respecto a los testigos, otro dato que también quería mencionarles es que hay una obligación se va a interrogar a toda persona que pueda conocer sobre los hechos investigados y que su declaración pueda ser útil para la investigación. Esto es básicamente comparable con cualquier delito en cualquier circunstancia, ya sea un homicidio o un hurto. Hay una obligación de testificar por parte de la persona que sea llamada, que sea convocada por la justicia. Bueno, dicho esto, vamos a explicar cuándo se lleva adelante una imputación. En el Código Contravencional contamos con el artículo 63 que prevé la notificación al imputado. Lo que nos dice el Código es que cuando el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando el fiscal considera que existen elementos suficientes de convicción, de prueba, para acusar de contravención a una persona, lo notifica personalmente del inicio de estas actuaciones. Junto a esta notificación, se le hace saber que todas las pruebas existentes que tiene el fiscal pueden ser evaluadas por el imputado o por su defensor antes de que el fiscal las remita, las eleve al juez competente con el pedido de juicio. La notificación personal es la comunicación que hace el fiscal al imputado del desarrollo de una investigación en su contra. Podríamos, para trazar una analogía, podríamos compararlo con el artículo 257 del Código Procesal Penal, que es referido a la formalización. Esto en materia penal, pero con la particularidad de que se concreta, en materia contravencional, esta notificación se concreta sin intervención de un juez de control, y recién cuando el titular de la acción, que esto es el fiscal, entiende que esa investigación, que posee fundamentos suficientes de esa investigación para enjuiciarlo públicamente al imputado. Esto no es menor. Con lo cual procede una vez que la Fiscalía reúne los elementos de convicción para acusarlo al imputado, pero en lugar de concretar la acusación, lo notifica del inicio de las actuaciones. Por eso decimos que la notificación opera como una intimación al imputado. Le pone en su conocimiento que todas las pruebas que posee el fiscal pueden ser revisadas por él o por su defensor, es una cuestión que puede o no suceder, previo a ser remitidas al juez competente mediante el respectivo requerimiento de juicio. Cada vez que se incorpora un material probatorio nuevo contra el imputado, es obligación de la Fiscalía ir notificándosela al propio imputado antes de elevar la causa a juicio. Esto es bajo pena de nulidad. Además, la Fiscalía no puede negarse a exhibirle al imputado ninguna de las pruebas que posea en su contra. Por eso es una obligación. Anteriormente decíamos que la defensa del imputado era irrenunciable. Ahora, si el mismo no designa un defensor, se le designa un defensor oficial. La regla ahora era clara, decíamos que la defensa en juicio es irrenunciable. Solo el juez puede autorizar al imputado que se defienda personalmente si lo considera adecuado, de que no contraríe su adecuado ejercicio de defensa. Complementariamente a la notificación del artículo 63 del Código Contravencional, cuando se le notifica una imputación a la persona, tenemos el artículo siguiente que nos habla de la prohibición de recibirle declaración al imputado. Lo que nos dice el Código es que es ilegal exigirle al imputado, esto es, seguimos en la parte de la Fiscalía, se le notifica al imputado una causa y complementariamente se tiene en cuenta esta cuestión. Es ilegal exigirle al imputado o al sospechoso que preste declaración antes del juicio. Sin embargo, en el mismo acto, se le hace saber que puede realizar, esto es a voluntad del imputado, cualquier manifestación en su favor y por el medio que elija. Esto, si bien parece confusa la regla, es clara, porque el fiscal no tiene la facultad de imponerle, de exigirle al sospechoso o al imputado que declare. Pasa por la voluntad del imputado si desea o no hacer un descargo. ¿Por qué no tiene la potestad, la facultad de exigirle que declare? Porque la declaración se hace ante el juez, si es que desea hacerlo el imputado. Una de las consecuencias más importantes de este derecho es que no se puede ni obligar ni inducir al acusado a reconocer la culpabilidad, pero también es el derecho que tiene de que su negativa o el silencio frente a algunas preguntas concretas, o frente a su mentira incluso, no se puedan extraer conclusiones de culpabilidad, porque el imputado no declara bajo juramento de decir verdad, como sí lo hacen los testigos.
Ahora bien, si el imputado ejerce el derecho de manifestarse, la Fiscalía puede evaluar si ese descargo lo desvincula del proceso, disponiendo el consecuente archivo de la causa. De lo contrario, puede requerir que... Franco, Sí, disculpame que te interrumpa, ahí tenés una consulta, no sé si la querés, mira, ¿querés que te la lea para que no pase por perfecto. alto? Sí, sí. Mira, Mirá, Milagros Tolosa te consulta. En cuanto a la producción de la prueba, ¿de qué forma se ejerce el control por parte de la defensa? Pregunta. Porque creo haber entendido que la notificación al imputado se realiza sí. cuando ya se hizo la investigación. Sí, respecto al control, lo que sí se le designa una defensa al imputado para el caso de que haya una prueba irreproducible. Pero si no con anterioridad no se le designa un defensor. Recién se le designa al defensor cuando se le va a notificar de la prueba. No sé si con eso lo estoy respondiendo. Por ejemplo, en alguna causa que haya un imputado con un damnificado menor de edad, en la cual se haya una cámara Gesell, como esa cámara Gesell es una prueba irreproducible posteriormente, previo a sustanciarse, a realizarse esa cámara Gesell, se le designa un defensor al imputado para que pueda ejercer un control sobre el proceso. Eso es básicamente lo que nos indica subsidiariamente el Código Contravencional. Y es un resguardo, siempre un recaudo que tenemos desde la Fiscalía para que no haya ningún planteo, digamos. Bárbaro. Perfecto. Entonces lo que decíamos es que si el imputado ejerce su derecho a manifestarse, la Fiscalía puede evaluar si ese descargo lo desvincula disponiendo el archivo de la causa. De lo contrario, puede avanzar la investigación, la causa, hasta incluso llegar a sustanciarse un juicio contravencional, que es un juicio oral y público. Asimismo, la ley vigente contempla la posibilidad expresa, como también ha mencionado Julieta, y es lo que mayormente se intenta, de arribar a una solución amistosa, una solución alternativa del conflicto, por intermedio del criterio de oportunidad o la suspensión del proceso de prueba. En el caso del criterio de oportunidad, que no es una herramienta muy usual, al menos en nuestra fiscalía, que veamos que se trate, lo que nos marca el código es que se le puede conceder ese criterio de oportunidad a la persona cuando se trata de un hecho que por la insignificancia del hecho no afecta gravemente el interés público, o cuando la intervención del imputado en ese hecho se estima que es de menor relevancia, que no ha sido demasiado importante. También se le puede conceder cuando la persona, el autor de la contravención, haya sufrido una consecuencia o un daño físico irreparable, o cuando haya una conciliación entre las partes y se haya reparado el daño causado. Básicamente esas son las cuestiones por las cuales se puede proceder un criterio de oportunidad. Ahora bien, la otra alternativa, la otra de las alternativas, en lugar del juicio oral, como decíamos, es que se le pueda conceder la suspensión del proceso a prueba a la persona. Como mencionaba Julieta, es una herramienta muy útil que se hace en muchos casos de escolaridad. La persona viene, le notificamos que estaría infringiendo tal disposición por ausentismo escolar, dispuesta en el Código Contravencional, y entre las alternativas que dispone, previo a que se le sancione, que es lo que se trata de evitar, porque previo a que se le sancione con multa, quiero decir, que es lo que se trata de evitar porque no soluciona la cuestión de fondo, se sujeta a ciertas reglas de conducta a la persona, comprometiéndose regularmente, por ejemplo, a aportar constancias del alumno regular de su hijo, para que retome la escolaridad, que ese es el fin de la sanción. El fin de la sanción no es... en el nuevo código, digamos que es importante mencionarlo, no se trata de penas, sino que tratan de sanciones, y el fin es la reparación del daño. Por eso es una herramienta muy útil en estos casos de escolaridad. Concretamente respecto a la suspensión, lo que nos marca el artículo 41, que procede si el imputado no registra una condena, y también si esa persona no tiene una suspensión de juicio previo. Para el caso de que tenga una suspensión de juicio previo, tienen que pasar varios años para que pueda acceder nuevamente al beneficio. Ahora bien, si el imputado no registra una condena, él mismo o el defensor pueden solicitar la suspensión del proceso a prueba a la Fiscalía.
Si el fiscal les presta el consentimiento, ellos se ponen en conocimiento del juez y se realiza una audiencia entre las partes. Lo que el imputado tiene que ofrecer en esta instancia es una razonable reparación, nos habla el código del daño causado, y asimismo debe abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados si le recae sentencia en su contra. En estos casos podríamos, para ejemplificarlo, por ejemplo, tenemos causas por ruidos molestos, que es el artículo 97 que comentaba Julieta, en donde en alguna oportunidad se ha tenido que secuestrar algún parlante de algún imputado, que bueno, estaba continuamente causando molestias a su vecino a toda hora, entonces se realizó un allanamiento, se le secuestró ese parlante, con lo cual, acorde a lo que nos dice el código, ese abandono en favor del Estado del bien que presumiblemente sería decomisado, en este caso serían sus parlantes, los parlantes de esta persona que se le secuestraron. Tenemos algún caso de esos en la Fiscalía y es una salida interesante también para estos casos. Asimismo, este acuerdo tiene que completar una serie de reglas de conducta que le impone el juez en la audiencia. Estas no pueden exceder más del plazo de 1 año. Por ejemplo, fijar residencia, abstenerse de concurrir a determinados lugares, o de realizar alguna actividad, o cumplir con instrucciones especiales que se le impartan. Esta suspensión se puede revocar si durante el periodo de prueba fijado el imputado es condenado por cometer otra contravención o cuando incumpla estas reglas de conducta impuestas. Es una cuestión muy similar a lo que sucede con los delitos y cómo se encuentra regulado esto en el Código Penal. Cumplido el compromiso por parte del imputado, y si el mismo no comete ninguna otra contravención, se extingue la causa, que es básicamente se termina archivando por el cumplimiento. Esencialmente el criterio de oportunidad y la suspensión del juicio a prueba son las salidas alternativas por excelencia que prevé expresamente la ley, como antes no lo teníamos contenido. Por otro lado, otra de las alternativas que hay, y esto también ha sido un poco cuestionado, es que si el imputado reconoce el hecho atribuido, se puede tramitar la causa con un juicio abreviado, que es el juicio abreviado previsto por el Código Procesal Penal de la provincia. Es en esos términos que se tramita la causa. En caso de que haya un reconocimiento de culpabilidad del hecho atribuido por parte del imputado. Llegado el caso que no se plantee ninguna salida previa o el juicio abreviado, el fiscal, si lo considera necesario, puede avanzar con la causa y pedir que se realice un juicio oral y público comparable a cualquier delito ordinario. Este es básicamente el proceso contravencional. Si hay una sentencia condenatoria del juez tras el juicio y el condenado desea apelarla, esta apelación se hace ante el TIP. Por último, lo que también quería destacar, que la ejecución de la sanción, para el caso de que haya sido sancionada una persona, le corresponde al juez, si hay una condena, y se encarga el juez del cumplimiento. En cambio, si al imputado o probado ya ahora, si se le otorga la suspensión del juicio a prueba, el control de las reglas de conducta nos corresponde a nosotros como fiscalía llevarlos adelante. Nosotros hacemos el seguimiento y para el caso de que haya algún incumplimiento, se procede a revocarle ese beneficio que se le ha dado a la persona y bueno, la causa continúa el trámite según su estado, pudiendo elevarse a juicio ante el juez contravencional. Básicamente estas serían el proceso, las salidas alternativas, que es lo que mayormente se intenta, o en su defecto el juicio oral, que ha habido muy pocos porque, bueno, es importante tener una solución previa, temprana, beneficiosa para las partes y para todo el proceso en general, para el sistema de justicia, que no haya un desgaste jurisdiccional en infracciones menores que no lo ameritan. Esto sería esta parte, así que bueno, le cedo la palabra a mi compañera Julieta para que nos comente respecto a las sanciones que prevé el código. Bueno, voy a ir rapidito, no es tan largo este tema. Es importante que tengamos en cuenta que el nuevo Código Contravencional prevé un amplio catálogo de sanciones diferentes, a diferencia de lo que teníamos en el Código Contravencional anterior.
Hoy por hoy contamos en el capítulo 2 con 13 tipos de sanciones distintas, algunas de las cuales se pueden aplicar en forma combinada con otras. Así tenemos la amonestación, la prohibición de acudir a determinados lugares, la interdicción de cercanía, la instrucción especial, la caución de buen comportamiento, la reparación del daño causado, el trabajo comunitario en tiempo libre, el abordaje interdisciplinario, la multa, el arresto, la inhabilitación, el decomiso y la clausura. Como les dije, estas penas se aplican algunas de forma exclusiva, otras de forma combinadas con otras, como por ejemplo la amonestación, la prohibición de acudir a determinados lugares, la interdicción de cercanía, la instrucción especial y la caución de buen comportamiento, al igual que la reparación del daño causado y el abordaje interdisciplinario. En el caso de la pena de arresto, es una pena de interpretación sumamente restrictiva, que se va a aplicar solamente en los casos que expresamente lo prevea la figura contravencional. La regla, si bien anteriormente, cuando hablábamos del anterior código, la multa y el arresto eran las únicas penas que teníamos, si bien había un trabajo comunitario, pero esto venía a partir de un incumplimiento de la pena de multa, no como una sanción exclusiva. El arresto entonces va a ir de forma solamente restrictiva. Hoy por hoy tenemos una gran cantidad de penas, como les dije, esto favorece, me parece que es algo positivo, porque algunas de los tipos de penas que se aplican dan lugar al fin que tiene la pena, sobre todo el fin de la pena en el derecho contravencional, que es modificar las posibles causas que llevaron a la persona a realizar esta contravención, y como decía Franco, algo muy importante en el derecho contravencional es la reparación del daño causado, y, o sea, las consecuencias de la contravención. En cuanto a la multa, que es la pena que tenemos por regla, lo que es importante que destaquemos que, a diferencia de lo que ocurre con las penas en el derecho penal, el Código Contravencional, cuando nos habla de la pena de multa, nos establece el máximo que se le puede aplicar, pero no nos da una pauta del mínimo. Por ende, esto va a quedar en cabeza del fiscal, primeramente, en cuanto a la pena que le va a pedir el juez, y el juez lo determinará de acuerdo a las circunstancias de aplicación, de las circunstancias del caso, la pena que finalmente le va a aplicar. ¿Cómo se fija el monto de la multa? Para poder fijar la multa, lo que se hace es, a través del sueldo básico que tiene el juez contravencional y el adicional general, que es otro de los ítems que tenemos en el recibo de sueldo, y esto se divide por 100, y con eso se determina el monto de la multa. Hoy por hoy está más o menos en 980 pesos aproximadamente. Por otro lado, el arresto sí es una de las penas que prevé el mínimo y el máximo a imponer. En cuanto a la pena de multa, que como dije es básicamente la mayor regla que tenemos en cuanto a sanciones, tenemos que tener en cuenta que la falta de pago de la multa va a dar lugar a que el juez, previa intimación al condenado al pago de la multa, la convierta en trabajos en favor de la comunidad. Si bien el trabajo en favor de la comunidad figura como una sanción independiente, también podemos ser pasibles de este tipo de sanción a partir del incumplimiento del pago de la multa. Por lo general, y es lo que dice el código, se va a establecer en jornadas libres, en horarios libres, podrá ser en horarios laborales o no laborables, se tendrá que hablar con el condenado en cuanto al momento en que puede cumplir con estos trabajos. Un detalle no menor es que el condenado, y quien debe cumplir los trabajos en favor de la comunidad, debe abonarse el seguro de responsabilidad civil para poder cumplir estos trabajos. Esto no es una cuestión menor, porque muchas veces sucede que no pueden hacer frente al pago de la multa porque no tienen dinero para eso, y a veces tampoco tienen dinero para poder pagar el seguro que se les exige para poder cumplir el trabajo en favor de la comunidad. ¿Y qué pasa cuando una persona no cumple el trabajo en favor de la comunidad? Se transforma la pena en arresto. Nosotros creemos que esta circunstancia es una situación que no supera ningún tamiz convencional,
¿Por qué? Porque estaríamos hablando de básicamente una prisión por deudas, porque la persona, al no poder pagar la multa y no poder pagar el seguro, lo que le queda es una pena de arresto, que no es un detalle menor. Como dije, al igual que pasa con el tema de la niñez, no son cuestiones que se hayan planteado, pero no son detalles menores a tener en cuenta en cuanto al tema de la prisión por deudas, porque esto por ahí también nos da la pauta de que, de acuerdo a la posibilidad económica que tiene el condenado, va a ser la dureza de la sanción que va a tener. Entonces, bueno, no es un detalle menor. Por otro lado, bueno, básicamente lo que dijo Franco, el tema de que la sanción, el tema de la multa, el periodo de ejecución, va a quedar en cabeza del juez contravencional, no así la probation. Y bueno, creo que básicamente es esto. No sé si quieren que les detalle con mayor detalle el otro tipo de sanciones, me parece que es algo, son todas sanciones bastante conocidas. Por lo general, en el último tiempo, las multas que aplicamos van acompañadas a veces con alguna amonestación. En algún momento, cuando hemos tenido situaciones de estado de embriaguez, el tema de que la persona asista a algún lugar, o algún abordaje interdisciplinario, es una circunstancia que no la teníamos cuando tuvimos ciertas circunstancias de estas. Hoy por hoy el abordaje interdisciplinario, la verdad que es una buena herramienta para este tipo de contravenciones. Así que bueno, básicamente es eso, el tema de las sanciones. No sé si tienen alguna duda, me la pueden consultar. Bueno, bárbaro, Julieta. Justo acá acaban de hacer una pregunta sobre suspensión del juicio a prueba y el otorgamiento del criterio de oportunidad. Silvina Blanco pregunta dónde se registra el otorgamiento de esas, de tanto de la suspensión como del criterio de la oportunidad, dónde queda registrado. Bien, si querés, Fran, le contesto. Sí, No perfecto. lo dije, tanto las multas como todas estas cuestiones se registran en el registro de contraventores de la provincia, que el Código Contravencional establece que es el juzgado contravencional de la primera circunscripción el encargado de llevar este registro. Antes nosotros comunicábamos todo al D5, que es el Departamento de Antecedentes Personales de la provincia, pero hoy por hoy se reguló esta situación, que sea el registro de contraventores el encargado de llevar este registro. Bárbaro, buenísimo. Bueno, como ya han terminado las exposiciones de ambos, más allá de las preguntas que puedan hacer por el chat, también si alguien tiene alguna pregunta que la quiera hacer, puede habilitar el micrófono y hacer la pregunta oralmente, digamos. Si alguien quiere habilitar su micrófono, se puede a partir de ahora. Bueno. Bueno, si nadie tiene preguntas. Perdón. Sí. Para ambos, para Franco y para Julieta, cualquiera de los dos que me lo conteste. Respecto de las sanciones, bueno, Franco, esto ya lo sabemos porque lo hemos hablado en las reuniones de la comisión, pero respecto a las sanciones, ¿ha habido casos de donde se llega al extremo de ir al arresto, y en el caso del arresto, el lugar físico, digamos, donde se lleva a cabo? Porque no me imagino que se lo mandará, no sé, a una unidad penitenciaria por eso. ¿Dónde se lleva a cabo? Esa es la primera pregunta. Y ya que aprovecho, hago la segunda. Mi pregunta es si todas estas sanciones que se le dan a las personas tienen efectividad, o sea, la persona vuelve a incumplir o simplemente, bueno, se la sancionó, qué sé yo, con una multa de X pesos. Ya está, la persona no lo vuelve a hacer, o esa es mi curiosidad. Esta, si quieren, la respondo yo, Juli. Dale. También les comenté en su momento, en oportunidad de las charlas que hemos tenido en el observatorio, que han sido los menos los casos. Yo recuerdo uno concretamente, no sé si hubo otro más, en donde la persona, tras los sucesivos
incumplimientos e intimaciones que le hizo en su momento el juez de faltas, no quedó otro remedio más que el arresto, y bueno, obviamente que está prohibido que cumpla ese arresto en una cárcel común con presos o detenidos por algún delito, algún delito ordinario. Así que en ese momento la salida que pudimos encontrar acá es que se cumplan instalaciones de la Brigada de Investigaciones, donde una persona pasó, no sé si eran 2 o 3 días detenido para cumplir la pena. De todos modos, tenemos que destacar también en esta parte, que no es menor, lo que marca el código, más allá de que a esa persona finalmente se le sancione con pena de arresto, en cualquier momento que abone el pago de la multa impuesta, más allá de que esté alojado en ese momento en una dependencia policial cumpliendo el arresto, se le extingue el cumplimiento de la pena. Con lo cual, si esa persona es condenada a cumplir 3 días de arresto, si pasa un día y enseguida deposita el pago de la multa que estaba adeudando, quedaría en libertad, digamos, nuevamente, cumpliéndose la pena. Y respecto a la otra cuestión, en algunos casos sí, ha sido efectivo, en otros casos no, porque son conflictos, muchas veces tratamos en lo contravencional conflictos que vienen de larga data, conflictos entre vecinos o conflictos entre personas que por X motivos durante años arrastran problemas que no han sabido solucionar, entonces se puede llegar a aplicar alguna sanción, alguna multa, pero bueno, vuelven a persistir en sus problemas. En otros casos sí, ha sido más que efectivo, mayormente en cuestiones de prevención, como por ejemplo sucede con el caso de los animales que se escapan. Tenemos una figura en concreto que sanciona cuando animales de propiedad o encargados de alguna persona se escapan en jurisdicción provincial, en lugares abiertos, y al haberse escapado estos caballos, representan un peligro cierto, concreto, de crear un accidente de tránsito, por ejemplo. En esos casos ha surtido un efecto más que importante por medio de una suspensión o incluso por medio de una multa, y hay muchas personas que han entendido bueno, que estuvieron mal, que fueron culpables de esa circunstancia, reconocieron el hecho, se pagó la multa y bueno, y son personas que no hemos vuelto a ver con causas semejantes. Pero bueno, hay de todo un poco, eso podríamos decir. Bueno, acá van dejando otra pregunta. Norma Fernández tiene como consulta, dice, en caso de pintadas al domicilio de un vecino, si surgen acusaciones imputando a un adolescente del barrio, ¿se puede proceder a allanar la casa en busca de, por ejemplo, restos de esa pintura? Cualquiera de los dos que quiera contestar. Si quieren contesto y Fran por ahí ayúdame. Bárbaro, sí. El allanamiento en sí me parece, Fran, que no procedería, porque en realidad nosotros, obviamente al menor no lo podemos sancionar, y lo que nosotros, generalmente cuando un menor comete una contravención o un delito, nuestra intervención es por el artículo 120, inciso primero, que lo que sanciona es a los padres que se sustraen en sus responsabilidades legales o contractuales. Entonces, al haber una situación en donde el hijo cometió alguna circunstancia contraria a la ley, nuestra intervención es por esta situación y vamos contra los padres, pero por la obligación parental, no por el daño causado en sí en la pared, digamos. No sé, Fran, ¿qué te parece la respuesta? Sí, es básicamente eso, bueno, y complementarlo con lo que dijiste, bueno, los menores de 18 años no son punibles, a diferencia del anterior código de faltas que establecía que si algún menor, distinguía edades en el anterior código de faltas, si algún menor entre 16 y 18 años cometía alguna contravención, lo que establecía es que el juez podía a lo sumo declarar la autoría, pero no así imponerle ninguna sanción porque se le remitía copia de las actuaciones a un juzgado de familia. En cambio, en este caso, bueno, hay una evolución, entiendo, en este aspecto, donde, bueno, queda claramente de que las personas menores de 18 años, sean niños o adolescentes, no son punibles para la ley.
Con lo cual, como explicaba Julieta, no es que se va contra esa persona menor de edad, que no lo podríamos citar a declarar porque se estarían violando un montón de garantías y de convenciones internacionales, como la de Nueva York del 89, pero sí se puede llegar a hacer una causa contra el padre por un incumplimiento de un deber o algo malo que haya hecho su hijo. Esta cuestión abre también al debate, es más que debatible, porque lo que nos cuestionamos nosotros es hasta dónde puede ser responsable un padre de las acciones de sus hijos. Y también el otro debate es qué acciones sí y qué acciones no. O sea, hay cuestiones que sí le podemos achacar a un padre por ahí cuando el chico es demasiado chico, pero ya cuando es un adolescente, más con la nueva mirada, el nuevo paradigma, donde el adolescente es sujeto de derecho y ejerce de por sí sus derechos, y bueno, es visto desde otra manera, ya no es más un objeto de protección como antes, sino que, bueno, también tiene su responsabilidad y se entiende que el imputado, el padre en este caso, no tuvo la voluntad de que su hijo se porte mal o haga determinado acto contrario a la ley. Eso sería... Bueno, bárbaro. básicamente. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, habilitando el micrófono. Si no. Bueno, acá van dejando comentarios de Rodrigo Villa, dice muy claras ambas exposiciones, felicitaciones. Antes apenas había empezado el taller. Federico Piñataro, bueno, decía desde Luján, Buenos Aires, los saludo en esta última jornada, excelente capacitación. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna otra consulta, si no, Jimé. Ahí no te quiero mandar al frente, Rodrigo Villa, pero sé que habías levantado la mano. Te vi. No, la verdad que muy claro, a Juli la conozco y nada, no es ni más ni menos que lo que esperaba, pero no, fueron clarísimos, sirven este tipo de jornadas como para en definitiva ilustrarnos a todos que es algo a lo cual no nos dedicamos, no nos abocamos en el ejercicio de la profesión, no tanto, no tenemos mucho, imagino que las defensas oficiales están muy sobrecargadas de este tipo de temas y siempre son bienvenidas, así que... bienvenidas a este tipo de temáticas y bueno, con esta claridad de los expositores, así que felicitarlos tanto a ellos dos como a ustedes en la organización también. Bueno, bárbaro. Acá van dejando también otros comentarios. Norma Fernández dice muchas gracias, muy claros. Excelentes las exposiciones, muchas gracias, dice Carla. Bueno, desde un estudio felicitan por una excelente clase. Así que, Bueno, no sé muchas si gracias a todos. Cualquier consulta que tengan y si hay algo que no sabemos responder, también está el compromiso de poder investigarlo, poder estudiarlo, porque bueno, posiblemente no podamos dar respuesta a todo, pero lo vamos a intentar. Bueno, gracias a todos. Ahí veo los aplausos de unas de las chicas que están aplaudiendo por nuestra exposición. Gracias, y sí, como dice Rodri, lo privado, o sea, el ámbito privado casi no tenemos defensa de particulares, sino generalmente todos los imputados son asistidos por la defensa oficial, así que por eso está bueno este tipo de jornadas, para que en el caso que les toque puedan prestar un buen asesoramiento a los imputados que les toque representar. Bueno, ya vamos a dar finalización, nos están agradeciendo todos y realmente puedo decir como coordinadora, y Martín García Ongaro, que es mi compañero en la coordinación, que no pudo estar presente, realmente nos sentimos muy orgullosos de esto. Franco y Julieta, realmente un lujo haberlos escuchado, y por sobre todo en un derecho que realmente, como dice Franco, y vos replicaste, Julieta, es algo que no se ve en la academia,
y realmente es muy importante saberlo, por sobre todo que, bueno, los que trabajamos en pasantías o los que trabajan en la justicia es algo que se ve cotidianamente, aunque uno no lo quiera creer, digamos, es algo que pasa, que sucede y todo. Así que realmente acá nos dicen excelentes jornadas desde La Rioja. Tuvimos bastante convocatoria desde Misiones, desde otro lado, así que fantástico, estamos chochos con esto, porque realmente hubo mucho trabajo por parte de la comisión. Franco, vos lo sabrás muy bien, toda la organización que tuvimos detrás de esto, así que estamos súper felices. Neuquén también. Ah, genial. Así que fantástico. Bueno, desde la coordinación y desde toda la comisión, por ahí María José Majo, que está que también dijo algo, desde la comisión les agradecemos a todos y a todas, a todes en realidad, y también por haber participado en este taller. Hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo de equipo, y esto sí me gustaría muchísimo remarcarlo, desde Río Negro, fantástico, vecinos. Le queríamos agradecer la presencia y obviamente pronto vamos a estar con nuevas novedades y con nuevas actividades, porque más allá de que queda poco tiempo, vamos a seguir. Ah, Chubut. Vamos a seguir con las actividades. Así que le querías decir una última cosita, que esto sí nos gustaría a nosotros, es que aquellas personas que van a recibir el certificado, quien cumpla con los requisitos de asistencia en los tres encuentros, van a recibir un link donde se les va a consultar, donde se les va a hacer en realidad una mínima encuesta que para nosotros va a ser súper importante que la contesten, porque nos ayuda a nosotros como comisión a mejorar los futuros talleres, las futuras charlas y todo. Así que ahí compartiendo el link de asistencia. Sería importante que la contesten y por sobre todo la sinceridad. Nosotros no nos enojamos si hay críticas negativas, las positivas las vamos a celebrar, pero las negativas por sobre todo estamos muy interesadas en esas. Así que ya de por sí les agradecemos, y todos y todas las integrantes de la comisión que bueno, desde Corrientes ahí veo, por sobre todo a la comisión que hay un excelente trabajo en equipo, no me voy a nunca cansar de decir eso, así que muchísimas gracias. Se les va a compartir obviamente el link y el certificado. Así que, señores, a otras capacitaciones. Norma, sería bueno acceder a otras capacitaciones de temas que no se dictan en la universidad. Sí, totalmente. Norma, ahí, por ese motivo, en el link de consulta, una de las preguntas va a ser ¿cuál es el tema que le gustaría que trate el observatorio? Nosotros estamos abiertos a todos. La comisión penal de las personas en conflicto con la ley penal no es la única comisión que tenemos, por ende es importante ese sondeo, es importante saber a ver qué es lo que la comunidad quiere que nosotros brindemos desde la academia, obviamente qué es lo que hacemos. Así que están felicitando a los profesionales, a Julieta y Franco, por las exposiciones. Hay muchísimos saludos y agradecimientos a ustedes, así que realmente fueron muy claros en un derecho que realmente no se ve mucho. Bueno. Así que, gente, son libres. Y muchísimas gracias desde la comisión por haber participado. Los esperamos en otros encuentros que podamos organizar. Así que, adiós. Gracias. Chao. Muchas gracias, saludos a todos. Chao, saludos. Gracias.